Nuestro ministro Efraín Ruiz pasa por aquí a compartirnos la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga más. El pastor me estaba matando cuchillito de palo allá adentro. Ay, qué gozo de estar aquí, pero qué nervios. Damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad de estar acá. Dice Proverbios que como el agua fría a la garganta sedienta, es escuchar noticias, buenas noticias de lejanas tierras. El pastor tenía que predicar, hermano. Yo estaba gozándome ahí, sacaba la cabecita más o menos como podía y viendo algunas fotos. Pero vamos a entrar en materia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Saludamos a la audiencia digital, también a ustedes por estar aquí, por apartar de su tiempo para escuchar palabra de Dios. ¿Okay? Quiero también felicitar a nuestros hermanos Kevin y Yasmín por su nuevo bebé, a la familia Ichop, que Dios se lo bendiga mucho. Un aplauso para el Señor. Así es. El tema que vamos a compartir en esta mañana, en esta bisagra del año, la bisagra digamos que es la mitad, estamos en junio, finalizando junio. No sé cuántos de ustedes se recuerdan del tema que el Señor puso en el corazón del pastor y de nuestros líderes para este año, para esta congregación. Es reenfoque. Escuché ese mensaje edificante desde la ciudad de New Brunswick, New Jersey. Estaba allí con mi familia y yo sé que cada uno de ustedes se recuerdan. Y tengo como esa tarea de hacer memoria de algunas palabras que Dios nos da. Y vamos a hacer un stop, o digamos una evaluación sorpresa. ¿Cuántos estaban? Yo sé que a muchos les pasó, ya sea en la escuela o en la universidad, cuando el profesor entraba y decía, saquen una hoja, guarden todo. Pues vamos a hacer simplemente una evaluación personal y el Espíritu Santo nos va a ayudar porque esto es algo ya personal para cada uno, para cada corazón. ¿Cómo está el reenfoque en nuestros corazones? Permítanme, por favor, definir, antes de definir lo que es reenfoque, tengo que dar dos definiciones de lo que es el enfoque y lo que es el desenfoque para luego poder definir lo que es el reenfoque. El enfoque se refiere a la capacidad de dirigir nuestra atención, energía y recursos hacia un objetivo o propósito específico. Es la habilidad de concentrarnos y dedicarnos de manera consciente a una tarea, situación o a un área de nuestra vida. Podemos aplicarlo en el área del ejercicio, cuando queremos tener un cuerpo fit, ¿verdad? Nos proponemos, nos enfocamos. En la dieta también nos enfocamos. Pero me gusta más el ejemplo de la oración, porque yo sé que ahí estamos todos. Cuando nosotros nos arrodillamos, sedientos, buscando la presencia del Señor una vez más, ¿a cuánto les ha pasado que nos arrodillamos, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, gracias Señor, aleluya? Y de momento se atraviesa un pensamiento, ¿habré cerrado la puerta? Oye, yo creo que le puse el seguro de arriba, pero no le puse el seguro de abajo. Oye, se me olvidó decirle al pastor también que no voy a poder ir tal día. Perdón, estoy orando. Señor, gracias también. Y así sucesivamente van pasando flechazos. Pues así mismo es. El enfoque es cuando uno trata de meditar y estar ahí. Pero entonces viene el desenfoque. El desenfoque es todo lo contrario. El contraste se refiere a la pérdida de claridad, dirección o concentración en un objetivo o propósito determinado. Es la falta de atención y dedicación a aquello que consideramos importante, lo cual puede llevar a la dispersión, la falta de productividad y la pérdida de un rumbo en nuestra vida. Lo que nos pasa en el ejemplo que acabo de poner en la oración. Y a veces patinamos. A mí me pasa, hermanos. No quiero decir que a ustedes les pasa. A mí me pasa. Y empezamos a patinar. Ahora, el reenfoque es el proceso de redirigir nuestra atención, energía y recursos hacia aquello que consideramos prioritario, significativo y valioso en nuestra vida. Implica tomar una conciencia de nuestro desenfoque o dispersión. Y esto es importante. Implica que nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un desenfoque para nosotros poder reenfocarnos, porque si no, simplemente vamos a seguir desenfocados. Y necesitamos realizar los cambios necesarios para volver a centrarnos en lo que realmente importa. Las tres áreas que el Señor ministraba en mi corazón para compartirles es, número 1, el reenfoque en la comunión con Dios. Número 2, reenfoque entre los santos. Y número 3, reenfoque en el servicio.
No tengo un texto bíblico para toda la exposición, pero sí para cada área de reenfoque. ¿Okay? Por ejemplo, en el área número 1, que es lo que nos toca, cada área va a tener también un área de posición de equilibrio, que es la posición de enfoque, va a tener una posición de desenfoque y una posición de cómo volver a esa posición inicial, que es el reenfoque. ¿Okay? Cada área que voy a tratar. Por ejemplo, el enfoque bíblico de la comunión con Dios. El Señor, al crear al hombre, pueden buscar en sus Biblias y pueden permanecer sentados porque, como les dije, voy a utilizar muchos versos bíblicos. En Génesis 1:26 dice la Biblia lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor crea al ser humano, pero no es porque Él necesitaba una mascota, porque lamentablemente así lo presentan muchos detractores de la fe. El Señor quería tener comunión con el ser humano. De hecho, en el programa que vimos de la historia, vemos que la historia se trata de eso. El Señor quiere tener comunión con el ser humano. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el Señor crea el jardín del Edén. Ustedes saben lo que el Señor hace, ese panorama tan hermoso. Le prepara un huerto, hay animales, hay diferentes árboles. Y luego crea el ser humano por el poder de su palabra y con sus manos. El deseo de Dios por comunión con la humanidad se hace conocido por su llamado a un pueblo para que sea suyo y para que refleje su santidad y amor. Sucede y viene el caso, pues bueno, ustedes saben que ese es el punto de equilibrio, lo que es el enfoque, ese paraíso. Pero ese paraíso se ve desenfocado por algo llamado pecado. El pecado es muy amplio, pero al fin y al cabo podemos definir que es el resultado de la caída, durante el cual la creación se rebeló en contra de Dios, su creador. El pecado en griego es anomia, que es un desorden en el sentido del rechazo de la ley o de la voluntad de Dios, es decir, iniquidad. Para el griego koine, que es como se escribió el Testamento, es amartia, que el sentido básico es errar al blanco. Cuando nosotros utilizamos las palabras, digamos, del original, no es para presumir, sino porque realmente las palabras, cuando se traducen de idioma a idioma, a veces hay cosas que se quedan en el camino y para uno atrapar como el concepto de lo que se quiso transmitir, es bueno utilizar esos recursos. Yo no sé nada de griego, por si dice, oye, es un erudito en griego, ni tampoco nada de hebreo, pero sí utilizo los recursos que ayudan a captar lo que es la riqueza de lo que significa esa palabra. Y para yo explicar específicamente eso de errar al blanco, qué significa pecar, errar al blanco, la rebelión contra Dios, quisiera explicarlo con una analogía de un jugador olímpico de alto nivel. Su nombre es Matt Emmons. Yo no lo conocía hasta que escuché la anécdota. Me llamó mucho la atención. Matt Emmons es un tirador olímpico de los 50 metros en rifle en 3 posiciones. Es un tirador de alto nivel. Él ha participado en varios Juegos Olímpicos, pero del Juego Olímpico que les quiero señalar es de Atenas 2004. Matt Emmons fue uno de los semifinalistas. Estaba en las posiciones de los mejores número 8. Los 9 primeros tiros que Matt Emmons había tirado habían sido casi perfectos. Hermano, yo después de escuchar el ejemplo, estuve investigando y eso es algo milimétrico. O sea, no es dar simplemente en el blanco, es quien más cerca dé en el blanco. Y había muy buenos tiradores. Y Matt Emmons, y para que usted tenga una idea, estos tiradores se ponen en diferentes líneas, digamos diferentes carriles. 1, 2, 3, 4, 5, todos ahí. Al mismo tiempo, y hay unos jueces, unas cámaras que van evaluando cada disparo. Y Matt Emmons tuvo una exposición impecable. 9 tiros casi perfectos. Estaba a uno más de la medalla de oro, hermano Viera. Pero sucedió algo muy inusual. Matt Emmons se prepara para su 10º tiro, enfoca, dispara, da en el blanco y él se queda mirando su pantalla, pero su pantalla no cambia. La puntuación no se le suma y él se queda desconcertado mirando. ¿Qué sucedió? Los jueces explicaron que lo que hubo fue un fuego cruzado. ¿En qué consiste el fuego cruzado? El carril de Matt Emmons era la línea número 2 y él le dio el objetivo de la línea número 3. A nosotros nos resultaría raro, qué bárbaro, ¿cómo le va a dar?
Pero hermano, le estoy explicando que hay diferentes objetivos que están uno al lado del otro. Y cuando usted se pone en la mira, un chin más para acá, un chin más para allá, no hay mucha diferencia. Y cada target tiene su numeración. O sea que Matt Emmons dio en el blanco, pero al fin y al cabo quedó en octavo lugar. A un disparo de ganarle medalla de oro, quedó relegado al octavo lugar. Con solamente el darle a su objetivo, ni siquiera tenía que darle al centro, ganaba su medalla de oro, porque los 9 tiros que tuvo anteriormente eran perfectos. Amados hermanos, eso es lo que sucede con nosotros cuando nosotros caímos de esa gracia, caímos de ese jardín perfecto, de esa comunión, de esa coinonía con el Señor. Y el Señor desde entonces ha estado haciendo cosas para nosotros para poder acercarnos a Él. Fíjense que en Romanos 5:12 dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí estábamos todos nosotros, sin Dios, sin esperanza, reos de la muerte eterna, desenfocados, sin comunión con el Creador. Y el Señor ya tenía ideado desde el principio un plan para conectarnos con Él nuevamente. Mateo 15, 18, del verso 18 al 20 dice lo siguiente: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fíjense lo que nos separa, lo que nos desenfoca de la comunión con el Señor. El pecado a nivel general, pero ya hay con nombre y apellido. Y esas son unas cuantas de las cosas. Algo hace señalar del verso 20. Aquí está hablando de este ritual que tenían los fariseos y los maestros de la ley de antes de comer, lavarse las manos, porque el pensar era de que, bueno, si yo como con las manos sucias, mi alma se contamina y estoy contaminado ante Dios. Obviamente, el lavarse las manos tiene un valor terrenal, porque si no, tu cuerpo se va a enfermar. Pero los detractores de la fe también vuelven a tomar versículos como este para decir que la Biblia tiene un error, porque aquí dice el escritor Mateo que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre, pero obviamente si lo llevamos a su justo contexto está hablando de una contaminación espiritual. Bien, no lo dice tácitamente, pero se desprende del contexto de lo que él está hablando. O sea, no contamina al hombre a nivel espiritual, pero claro que sí te contamina a nivel físico. O sea, hay que lavarse las manos, hermano. Ahora, ¿cómo nos podemos reenfocar en este punto? Yo sé que todos y los redimidos saben de lo que estoy hablando. Es a través de Jesucristo, hermano. Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Y ustedes ven a su derecha, a su izquierda, en su trabajo, en la universidad, en su colegio, cómo el desenfoque en cuanto a la comunión con Dios aumenta mucho más. Porque cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su manera. Tú tienes un Dios y lo que tienen realmente es un ídolo hecho a su imagen y semejanza. No tienen al Dios de la Biblia. Porque entonces al Dios de la Biblia lo ven como muy, como déspota, como muy imponiendo cosas. No lo ven como un Dios de amor, como lo que es realmente. Y el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor resolvió este problema del pecado en la cruz del Calvario. O sea, ya el problema para los redimidos, el pecado no es, porque ya hay un redentor, un salvador, una persona que aboga ante el Padre para con nosotros. No quiere decir que no caigamos en pecado, no quiere decir que nosotros andemos descuidados. Lo que quiero decir es que ya no hay un impedimento, porque ya hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Antes había un problema. Y este problema permanece para todo aquel que no tiene al Señor como su único y suficiente Salvador. Y esto yo creo que es una mañana de salvación, para que todo aquel que no ha hecho su decisión por Cristo pueda decir: sí, yo quiero ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ni las buenas obras, ni asistir a la iglesia, aunque escuchar la palabra de Dios te produce fe, pero tienes que dar el paso de abrir tu corazón y rendirte.
Venir a la iglesia es algo valioso, pero eso no te va a salvar. O sea, si Cristo es nuestro Señor, tenemos que rendirnos a Él. Y si nos rendimos a Él, pues Él nos gobierna. O es nuestro Señor, o qué. Juan 5:24 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa. Los redimidos sabemos de eso porque se nos ha redimido, se nos ha limpiado, se nos ha lavado. Estamos en una posición de hijos. Ya no hay condenación para nosotros. A pesar de nuestros errores y de nuestra incapacidad. No se trata de nosotros, se trata de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Juan 6:40 dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya no hay desenfoque. Ahora, como creyentes muchas veces fallamos. Yo le he relatado en otras oportunidades que he tenido de que yo tenía esa convicción, Ana, fuertemente, de que después de mi bautismo ya yo no iba a pecar más. Nadie me lo enseñó, sino que yo lo creía con todo mi corazón. Yo lo creía como la palabra de Dios. Yo decía, después que yo entre en las aguas y salga, yo sé que todo lo malo, todo lo que me pasa por la cabeza ya no me va a molestar más. Fue una semana de victoria después del bautismo. Una semana gloriosa. Hasta que apareció el gigante y me derrumbó. Y otra vez, yo decía, ¿qué pasó con el viejo hombre? No se quedó ahogado. El bautismo es un simbolismo y muy importante. Lo que quiero decirles es que nosotros fallamos. Nos desenfocamos. Esa comunión como que se ve interferida. Es como que, miren lo educados que ustedes son. Están callados, escuchando la palabra. Imagínense que empezaran todos a hablar al mismo tiempo y yo tratara de comunicar este mensaje. Hay personas que quizás quieran poner atención, pero no van a poder porque hay interferencia. Ahora no hay interferencia. Pues eso pasa muchas veces con nuestra comunión con Dios. A pesar de que estamos conectados con Cristo, hay cosas como que ponen cierta neblina y como que es complicado, como que entonces dejamos de escuchar a Dios, como que la dirección se pierde. Perdemos la comunicación con la nave matriz. Y ustedes saben las consecuencias catastróficas que puede resultar. Pero aquí en este desenfoque que nos pasa después de que ya somos limpiados, que somos salvados, continúa la labor del Espíritu Santo, porque es el que nos redarguye. Hermanos, ninguno de nosotros, por más inteligente que seamos, nos vamos a dar cuenta que estamos mal. Yo decía, oye, qué pecaminoso soy yo. No, mi hermano, el corazón tiende a la gloria humana. El corazón dice, oye, pero yo sí soy un padre excelente, yo soy un esposo 1A, yo soy el mejor creyente. El corazón siempre va a tender para allá. Y el Espíritu Santo va a decir, bájale 2 puntos a eso. Porque tú como que estás en mucha vanagloria. Eso no es así. Y ¿sabes qué es lo duro? La palabra. El Espíritu nos trae la palabra. Tan esto, tan lo otro. Y te lo va dando punto por punto. Esto te falta en esta área, te falta en esta área. Señor, pero wow, y yo pensaba que era el esposo perfecto, viera. Yo que pensaba que era el supercreyente. Y el Espíritu Santo nos va reenfocando. Hermano, esa labor impresionante que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer, revelarle al ser humano su condición actual. Yo puedo pasar con todo y Biblia muchas horas explicándole a una persona de acerca de lo que dice la palabra acerca del pecado, pero es el Espíritu Santo el que convence el corazón. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Él es el que nos guía hacia todas verdades y hacia toda justicia. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por tanto, en esta comunión con el Señor, es importante que evaluemos hoy, 25 de junio, después de que el pastor nos haya dado lo que es el tema de este año de reenfoque, que evaluemos nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está? Es importante. Y yo creo que eso se debe de hacer de tiempo en tiempo, que uno diga, bueno, ¿cómo está mi comunicación con el cielo? ¿Es a través de Cristo? Sí, claro, yo estoy conectado hacia Él, yo tengo la posición de hijo, pero está fluyendo esa comunicación porque Dios siempre me está hablando, pero yo le estoy escuchando. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la capacidad de ponernos unos lentes donde viéramos todas las radiofrecuencias que hay en el aire,
si pudiéramos identificar todas las frecuencias de VHF, UHF, viéramos una maraña terrible de cosas. Pero nosotros no la captamos ahora mismo porque necesitamos un receptor, dígase un radio, una televisión, para poder captarla. Esas señales están ahora mismo en el aire. Están aquí, pero no la escuchamos ninguno porque no tenemos un receptor. Pero inmediatamente sintonizamos el receptor correcto, captamos la emisora. Entonces, por eso les digo, Dios siempre está hablando a través de su creación, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Pero si no tenemos ese receptor alineado, pues simplemente nos va a pasar por encima la palabra. Y Dios quiere que nos alineemos, porque Él quiere ministrar nuestros corazones y quiere que seamos de bendición. La segunda área a nosotros a reenfocarnos es en la comunión con los santos. Había una persona una vez que era muy católico, devoto, y el Señor lo sacó del catolicismo porque le mostró ciertas conductas que no eran bíblicas. Pero este era un hombre que creía mucho en las imágenes y esto de los santos como que lo llevaba todavía en su corazón. Y visita una iglesia cristiana y llega 1 hora y media antes del culto y ve a la persona que está preparando el servicio, organizando las sillas, limpiando el templo, y él le llama la atención que no hay cuadros de los santos. Y dice, oh, qué extraño. Y le pregunta al que está organizando el templo, dice, oiga, discúlpeme, ¿y dónde están los santos? Y el que está organizando el templo dice, bueno, llegan en 1 hora y media. Lo que se quiere decir es, y uno no se ve así, pero cuando el apóstol Pablo se refiere a las iglesias, dice, a los santos que están en Galacia. Pero ¿qué sucede? Uno dice, yo santo. Yo no tengo la aureola en la cabeza. La aureola es esta cosita que es. Quizás yo la tenga por el brillo del sudor, hermano. Pero los demás quizás digan, yo no tengo esa aureola en la cabeza. No tengo esa aureola, no tengo ese destello. Hermano, usted tiene el brillo del Señor. Usted ha sido marcado con un propósito. Usted tiene identidad en el Señor. Si usted conoció al Señor, si el Señor lo ha limpiado, si lo ha sacado, usted ha sido sacado de las tinieblas a la luz. Y usted tiene identidad en Dios. O sea, no se vea como la última cosa. Obviamente, el balance siempre es bueno en todo. Okay. El apóstol Pablo dice que nadie tenga un alto concepto de sí, más que el que deba de tener. Y fíjense que el consejo es directo. Se puede tomar en la otra parte, pero el consejo es directo. Nadie tenga un alto concepto, porque el corazón siempre va para allá. Soy el más grande, soy el más... Se puede tomar la otra parte de la enseñanza, que también no pensemos menos de nosotros, pero la enseñanza directa es esa. Hey, no te creas la última gaseosa del desierto. Entonces es importante eso. Pero sí, somos limpios, pero porque Él nos ha limpiado. Tenemos identidad porque Él nos la ha dado. El enfoque bíblico de esta área de la comunión con los santos, la quise tomar de 1 de Juan capítulo 4, versos 10 al 12, dice lo siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa es la comunión de los santos. Gloria al Señor. Qué hermoso y cuán armonioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oraban juntos, así como hacemos nosotros acá en Roca Eterna. Oraban juntos, se preocupaban los unos por los otros. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí se refiere a la oración entre hermanos. Está bien que oremos por lo personal, eso no es un pecado, pero fíjense que el apóstol Pablo dice, oye, preocúpense por los demás también. O sea, Franklin, yo voy a orar por ti, pero necesito que tú ores por mí. No es que yo no tenga el sacerdocio de yo ir a la presencia del Señor y presentarle una situación personal al Señor. Eso no es pecaminoso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Bien, o sea, eso no es pecaminoso. Ahora, aquí quiero enfatizar lo importante que es la coinonía, la armonía en congregación, en grupo, como iglesia. Bien, el preocuparse unos por otros. Y el nosotros confesarnos las faltas mutuamente. A una persona que sea más madura que yo, que haya superado cosas por las cuales yo pasé, digan, mira, estoy pasando por esta situación, Reinaldo. Un hombre que ha sido probado. Y yo diga, Reinaldo, mira,
tengo esta situación. Reinaldo tiene de parte del Señor para darme un buen consejo. Bien, y muchos de ustedes también. Puse a Reinaldo de ejemplo solamente. Entonces es importante que nosotros entendamos que no somos llaneros solitarios. El Señor no aprueba esos llaneros solitarios. Cuando usted ve que viene una persona, sí, yo me quiero congregar aquí y hablar con los pastores, el pastor, ¿y dónde se congrega? No, usted sabe que el Señor nos usa en esta área. Sí, pero ¿dónde usted se congregaba? No, usted sabe que no somos guiados por el Espíritu. Sí, pero que ¿dónde usted se congregaba? Y hay mucha gente, hermano, así. Hay mucha gente que entiende que yo contra el mundo. La iglesia donde yo visito la voy a arreglar. Así es, andan como con ese aire. Yo soy la revelación de Cristo aquí en la tierra y esta iglesia le falta esto y yo la voy a arreglar. Y andan con ese aire. Entonces, andando con ese aire, pues lamentablemente no encaja y van de iglesia en iglesia. Bien, porque no son corregibles, son los más perfectos. Y si las cosas no se hacen a su manera, pues entonces hay algo mal en esta congregación. Bien. Y tenemos que estar conscientes de que somos un cuerpo. Aquí no hay llaneros solitarios. Aquí no hay yo. Aquí hay nosotros, el Señor. Romanos 12, versos del 11 al 13 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Otra vez enfocando esa parte importante de la coinonía entre los santos. Hermanos, no estamos solos, estamos con el Señor está con nosotros, pero hay una iglesia también a la cual nosotros pertenecemos. Hay una iglesia local. Por eso es importante que nosotros no caigamos en ciertas confusiones que muchas personas caen, que dicen, bueno, yo tengo mi relación con Dios. Y es cierto, usted tiene su relación con Dios, claro que sí, pero hay una iglesia a la cual usted está conectado. Ahora, ya hablamos ahora del punto de equilibrio o el punto bíblico en cuanto a la comunión con los santos. Ahora, ¿cuál sería el desenfoque? Actitudes que a veces nos tropiezan, nos hacen mucho ruido. Y créame, que no estoy diciendo que ustedes, digo nosotros, por eso me incluyo. Esta iglesia era perfecta antes de yo llegar. Y yo creo que cada quien debiera de pensar igual. En el 2017 Roqueterna era perfecta, hasta que llegué yo. Julio 31, creo yo. Porque yo soy imperfecto, hermano. Ya de ahí en adelante Roqueterna es perfecta. Y le digo esto porque en todo grupo humano van a haber diferencias. Una de las cosas que nos llevan al desenfoque, Viera, es el chisme. Eso es comparado con la calumnia, porque el chisme siempre dice cosas que no son, pone un sazoncito de más. No es que se dice la verdad a escondida, no es que se le sube un poco. Y eso crea ruido en la comunión, crea como una neblina. Contienda también, o sea, lucha, enfrentamiento, discusión, usted sabe. En la rutina, el ver esto como, hay otro culto más. Un convivio, hay otro convivio más. Hermano, la comunión es importante. Esto es importante. Nos reunimos para glorificar el nombre del Señor juntos, pero también para yo ver a Viera que está bien, para yo ver al pastor que está bien, para verlo a ustedes que están bien firmes y para recibir ánimo los unos de los otros. ¿Okay? Es muy importante la comunión. Otro mal que nos flagela hoy, las redes sociales son una bendición, no piense que yo no pienso eso, son una gran bendición. Lo único que con toda bendición a veces como que ha traído ciertas cositas complicadas que hay que saberla manejar. Porque muchos de nosotros empezamos a vivir de espiritualidad prestada. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, te lo voy a ilustrar con 1 Corintios capítulo 1, versos 11 al 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, dice Pablo a la iglesia de Corinto, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mientras leía esto, ustedes saben que esas cartas eran leídas públicas porque era para la congregación. Y yo imagínense que aquí se lea, aquí está la carta del apóstol Pablo, dice, porque yo he sido informado por la familia Lora, de la congregación mirando, DH, ¿quién fue que sopló? Entonces, el apóstol Pablo dice, he sido informado por los de Cloé, y Corintio mirando a los de Cloé. ¿Quién habrá sido? Parece que era evidente la diferencia de lo de Cloé con la situación que estaba pasando. Y el apóstol Pablo lo dice abiertamente. ¿Y qué sucede, Viera? Bueno, que cada uno de nosotros tenemos nuestros favoritos.
Yo soy de Harrigan. Oh, está más actualizado ahora, ¿verdad? No, yo soy de Charles Stanley. No, yo prefiero a Sujel Michelet. No, yo soy de Miguel Núñez. Hermano, no, yo soy de Dante Gebel o no, yo soy de Oliver Lora porque es mi pastor. Y te responderé como Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué? No, porque es que el pastor no se va por la profecía. El pastor no sé. Fulano sí. Está dividido Cristo. Eso hace ruido en la comunión entre los santos. Y se va creando facciones, se van creando como guetos espirituales. Los de la profecía, los de la fe, los del amor. Hermano, usted mete todo eso en una olla y sale un buen sazón. Todo tiene su balance. No vayamos por un lado ni para el otro. Sí, fulano es que tiene la razón. Porque sí, él ve este pasaje con ese. Sí, es el que tiene la razón. Hermano, Cristo no está dividido. No dividamos la iglesia. Nosotros mismos que vemos, apláudele. Mira, nosotros mismos hacemos ese tipo de guetos. No estoy hablando ni que Harrigan, ninguno de esos siervos de Dios hacen división. Si vamos a ver, aquí están los gabaetistas, los oliveristas. No, nada de eso. Es la gente que crea eso. Ni siquiera ni Calvino ni Arminio crearon eso. Es la gente que toma la enseñanza y dice, bueno, yo soy de Arminio. Bueno, yo soy de Calvino. Y ahí están los calvinistas, y ahí están los arminianos. Hermano, lo importante es uno conservar la unidad. A Abraham Lincoln se le recuerda, no fue un presidente perfecto, no estoy diciendo que tampoco fue un santo, pero una de las cosas por las cuales se le recuerda es por mantener la unión. Hermanos, en el 1603, aquí se armó un lío. En Estados Unidos, la guerra de secesión o la guerra civil. Aquí se peleó, hermano. Esto se dividió como por espacio de 4 años. Se peleó. Y Abraham Lincoln logró mantener la unión de los 50 estados. Se murió mucha gente, hermano. Costó sangre, pero logró mantener la unión. ¿Ok? Y todavía al día de hoy hay cosas como que pasan por abajo. Hay gente que se pone la bandera confederada, que lo usaban los estados del sur. Y eso es mal visto, hermano. Entonces, si usted se pone una bandera confederada, usted no está aportando a la unidad de este país, porque está hiriendo ciertos grupos y está apoyando una posición complicada. Entonces, yo no puedo ponerme la bandera confederada del evangelio ahí, como que, porque voy a crear división. Oliverista es el que me enseña de verdad, porque enseña pausado. El otro nada más es mucha bulla. No. Hermanos, el Espíritu Santo nos usa con diferentes dones y talentos. Ve, lo del primer servicio son más tranquilitos. Y yo me siento bien así, hermano. El pastor siempre me lo asigna. Y me siento bien. Y no es que yo rechace lo del segundo servicio. No, hermano. Es que yo conecto con ustedes. Y ustedes conectan conmigo. Están tranquilos ahí. Y no importa si sale el mundo de repente. No, yo no estoy en contra de eso, hermano. Tranquilo. Pero lo importante es reconocer que la gracia de Dios está sobre nosotros. No fomentemos la división. No digamos, Reinaldo sí es de fuego. Pero Viera. Hermanos, eso es sembrar la división. Eso es vivir de espiritualidad prestada. Tengamos la comunión con Dios. Y si el que tiene el Espíritu Santo de Dios entiende esto, ¿ok? Debemos de reenfocarnos en esa área. Bien. Hebreos 10, del 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hermanos, es importante congregarnos. Esa corriente que anda por ahí que dice, yo tengo mi relación con Dios en mi casa y pongo los mensajes de Viera en YouTube y me edifico igualito. Hermanos, a menos que usted tenga una condición de salud que le impida salir de la casa, es entendible. Pero si usted tiene sus pies buenos, si usted tiene su capacidad motriz bien y puede salir, congréguese. Ok, congréguese. Usted tiene dones y talentos que Dios le ha dado que en el YouTube usted no lo va a poder ejercer. Los dones y talentos se ejercen en la iglesia local. Pero yo ministro en internet, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Seamos honestos, no es lo mismo. Y miren, yo soy pro tecnología. De hecho, no tengo una Biblia, tengo la Biblia electrónica. O sea, mi Biblia física está en la casa, pero casi no la uso, hermano, porque la escucho aquí, la leo aquí. ¿Entienden? Casi no uso la física. Entonces, pero a pesar de tanta tecnología,
esto no se puede transmitir, hermano. Lo que se siente aquí no se puede transmitir. Y yo, como les digo, está bien, si quiere aplaudir, aplauda. Y aquí se hacen los esfuerzos para que el mensaje del evangelio llegue lejos, ¿entienden? O sea, eso no está en discusión, ¿ok? Nos adaptamos a los tiempos, pero definitivamente nosotros estamos sembrados en una iglesia local. Bien, tenemos que crecer en una iglesia local, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros logramos enfocarnos en este punto? ¿Cuándo vienen los chismes? ¿Cuándo vienen las divisiones? Que yo soy de Oliver, que yo soy de Dante Gebel, no sé qué, que a mí me gusta Harrigan. Bueno, cuando uno entiende el concepto de reino, uno se va alineando a los propósitos de Dios. Cuando uno sabe que uno pertenece a un cuerpo, uno desecha todo lo que no se alinea al propósito de Dios. Por ejemplo, Viera va a predicar en el segundo servicio con una palabra que el Señor le ha dado. El que tiene la mentalidad de reino, escucha el mensaje de Viera, es edificado, pero no empieza a estar comparando. Por ejemplo, en el caso mío, que escucha a Viera y diga, oh, ¿qué es lo que se cree Viera? Viera se cree que es lo último, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo me estoy sintiendo amenazado por Viera porque el Señor lo usa de una manera diferente. Eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque en este reino, hermanos, hay diferentes posiciones que ocupar. Aquí hay demasiadas posiciones que ocupar, hermano. Hermanos, hay personas que predican al Señor en la calle de una manera que yo no lo haría. Pero hermano, eso soy yo. Yo no estoy diciendo que no sean bíblicos, sino que a veces como que yo no lo haría porque es como que se me ve un poco complicado, pero no puedo negar de ver que el evangelio de Cristo está siendo predicado. ¿Okay? Y cuando usted tiene eso claro, usted no se siente amenazado por nadie. ¿Sabe qué? Porque usted tiene una silla. Viera está sentado en esa silla y ninguna persona que entre se va a atrever a sentarse encima de él. Sería como ilógico. Tú entenderías como que esa persona pudiera tener problemas si hace eso. Que usted sentado ven una persona y se sienta en su silla. Por entonces, yo no sé por qué está este miedo de cuando una persona empieza a hacer las cosas diferentes y esto no es una competencia. Lo dejo claro. A veces uno maneja esto como el que cante más alto, el que toque más, el que predique con más elocuencia. No, esto no es una competencia. Según las capacidades que Dios te ha dado, tú ministras. Según lo que Dios te ha dado en tu mochila, tú ministras. Bien, entonces, cuando tú entiendes eso, tú sabes que no hay suplantación para ti. Y cuando tú entiendes eso, eres liberado de la envidia. Eres liberado de esa tormenta de decir, wow, pero lo hace mejor que yo. Pero es que tiene otra cosa en su mochila. Tú tienes otras cosas también en tu mochila. Sácala para la gloria del Señor. Nos han equipado como Dora, la exploradora, y Diego. Mapa, ven a mí. ¡Fua! Pero algunos tienen el mapa y no lo sacan, la Biblia. O sea, saca el mapa, hermano. ¿Okay? No se sienta amenazado por nadie, que Dios le ha dado todo a todos. ¿Okay? Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, debemos de evitar las divisiones. Pablo y Bernabé, hermanos, discutieron fuertemente y Bernabé era un hombre sabio y bueno, dice la Biblia. Bernabé fue el único creyente que se atrevió a recibir al apóstol Pablo. Ahí cuando estaba en la transición que el Señor me habló, hermano, eso hubiera podido interpretarse como un gancho. Un gancho es como un anzuelo. Que tú te convertiste. Y todo el mundo le tenía miedo a Pablo. Hasta Ananías le relegó al Señor. Le dijo, Señor, ese hombre mata a cristianos. Digo, ve que yo le di una visión que un hombre llamado Ananías va y ora por él y recibe la vista. Y así fue que Ananías fue. Sí, Señor, está bien. Pero todo el mundo estaba huyendo a Pablo, así, ay, que se convirtió, el que mataba a cristianos. Y Bernabé dijo, ven, mijo, Bernabé, buena onda, ven, que tú y yo te voy a enseñar cómo este asunto. Y miren qué unión se dio. ¿Pero qué sucede? Bueno, para los que no conocen la historia, Pablo y Bernabé fueron a un primer viaje misionero junto con el sobrino de Bernabé, Marcos, a evangelizar ciertas regiones. Por alguna razón, Marcos abandonó a mitad de camino. Y bueno, ok, Pablo no dijo nada en ese momento. Pero después de cierto tiempo, el primer viaje misionero culminó y después de un tiempo,
Pablo le dijo a Bernabé, mira, vamos a ver en qué están esas regiones que hemos evangelizado. Y Bernabé como buena onda, sí, vamos a llevar a Marco. Y Pablo dijo, a Marco, no, el que nos abandonó el primer viaje, no señor. Y ahí Bernabé entonces empezó a forcejear. ¿Cómo que no? Es mi sobrino. Eso no está en la Biblia, estoy parafraseando. Y empieza, ¿cómo que es mi sobrino? Y Pablo, no, pero nos abandonó. Y yo no quiero gente inconstante. No, aquí hay que estar firme. Y Bernabé, dale una oportunidad. Te dije que no, Bernabé. No. Y dijo que, dice los Hechos, que fue una discusión no pequeña, viera. No pequeña, fue que algo grande. Grande. Entonces dice, ok. Tú coge a quien tú quieras, Pablo. Yo me voy con Marcos. Bernabé dijo, Bernabé se plantó dos patas. Era buena onda, pero Bernabé era firme. Y ahí se fue. Lo bueno fue que se permaneció la unidad y se dividió la misión, pero no la visión del reino, sino la misión. Unos se fueron para acá y otros para acá. Mejor, se creó otro grupo. Bien, de un mal se creó, digamos, un bien. Entonces evitemos las divisiones. A Pablo les ruega, Bodía Sintique, en Filipenses 4, versos 2 al 3, dice, sean de un mismo sentir. ¿Por qué nos cuesta tanto manejar una diferencia entre nosotros? Eso hace ruido, eso nos desenfoca nuestra unidad. Podemos tener una diferencia, eso es evidente. Somos humanos y podemos ver un punto, diferentes puntos de vista para un mismo fin. Por ejemplo, hay que evangelizar. Yo creo que hay que dar tratados. El otro dice, no, yo creo que podemos hacerlo haciendo un concierto gratis en la calle. El otro dice, no, yo creo que podemos dar comida. Pero ¿por qué no podemos hacer un merge de las ideas? Una combinación. Pero entonces empezamos a discutir. No se tomó en cuenta mi idea. No se dio ni un tratado. Y empezamos a hacer ese desenfoque, hacer ese blur, esa neblina entre la comunión de los santos. Y empezamos a sembrar la división. Cuidémonos de eso, hermano. Cuando le vengan hablando de un hermano, párenle en seco. Espera, ¿tú hablaste con Viera? No, pero es para que tú sepas. No, pero si tú quieres, vamos a hablar con Viera primero de eso. No, pero es que yo quiero escuchar, porque hay algo en el corazón humano que Viera hizo qué. Dime, ¿cómo? Ay, mire, y tan tranquilo que se ve. Sí, porque nos gusta como el cuchicheo. Señor, ayúdanos. El área número 3 que quiero cubrir para finalizar es el servicio. Hermanos, el enfoque bíblico de servicio dice que el servicio es la condición de ser el siervo de otros, especialmente de Dios. La Escritura enfatiza los privilegios y las responsabilidades de ser un siervo de Cristo y apunta a Jesucristo como el modelo de servicio. Por ejemplo, 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acayas y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Una familia completa, hermano, al servicio de los santos, de la iglesia de Corinto. 2 Corintios capítulo 8, 3 al 4 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está hablando de una ofrenda que se iba a recolectar para la iglesia. Y esta iglesia, que era de pocos recursos, le pidió a Pablo que por favor no nos deje fuera, queremos ofrendar. Queremos, para esa causa de los santos, queremos dar. Y la iglesia era pobrecita, hermano, pero quería participar. Y ahí está. Es importante reconocer el propósito del servicio como acto de amor y obediencia a Dios. El servir a Dios es un privilegio. Hermanos, nosotros, el que el Señor nos haga partícipes de esta obra del Evangelio, pudiendo y teniendo Él el poder para mandar a los ángeles a evangelizar. A los ángeles no se les dio el privilegio, ese ministerio de la reconciliación. Los ángeles no evangelizan, hermano. Eso se nos delegó a nosotros. Y eso es un privilegio, hermanos. Los ángeles obviamente son ministradores, espíritus ministradores que nos sirven, enviados por Dios. O sea, nosotros no mandamos a los ángeles. Bien, nosotros no damos instrucciones. Miguel, ven acá. No, eso es de otra teología media extraña. Los ángeles obedecen a Dios. ¿Okay? Y son espíritus ministradores a servicio nuestro, pero, como les digo, no es que nosotros le damos órdenes. Entonces es importante que nosotros veamos esto como lo que es, como un privilegio. El desenfoque en este punto del servicio, hermanos, es creer que hacemos más que los demás. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo. Ahí dijimos, yo estoy con Pablo. He trabajado más que todo. Pero siga leyendo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que no se equivoque. No se equivoque. No nos equivoquemos. La gracia de Dios conmigo. ¿Ok? Otro desenfoque
neblina es servir para ser servido. No, hermano, eso no. No, servir para ser servido no. Servir para ser visto tampoco. Eso es un desenfoque grande. Y otro peor, no servir. No, hermano. Hemos sido equipados para servir. Si usted no está sirviendo, hermano, yo le animo, yo le invito a que pueda acercarse a los pastores y ponerse a la orden, pastor. No sé en qué área el Señor me ha preparado, me ha comisionado, pero quiero ser útil para la iglesia del Señor, y ponerse a la orden. Lucas 10, del 38 al 42, tiene una historia muy curiosa acerca del servicio, y la quiero compartir con ustedes. Dice, aconteció que yendo de camino, y está hablando de Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amados hermanos, esto no es en un contexto de iglesia, pero es importante extraer ciertos principios de acá. Por ejemplo, Marta estaba afanada y turbada. Todos queremos ser buenos anfitriones. Cuando recibimos a nuestra visita queremos que se sientan bien, pero en ese afán de que se sientan bien, los abandonamos en la sala. ¿Ven lo complicado de lo que ha pasado aquí? De alguna manera, María, aunque el texto no lo dice, se desprende, había ayudado a Marta hasta cierto punto, hasta que llegó el maestro, hermano. Hasta que llegó el maestro, María dijo, espérate, aquí llegó la sabiduría. Yo te ayudé a partir el queso, el jamón, te puse hielo en los vasos, pero ya de aquí, Marta, lo siento. Eso no lo dice la Biblia, lo estoy parafraseando yo. ¿Ok? Marta era buena anfitriona, pero tenía dos características que nos puede golpear a nosotros también. Afanado y turbado. En el servicio, hermano, en el servicio a Dios. María no era floja, hermano. Y lo podemos ver por la respuesta de Jesús. Si María fuera, como dirían en mi país, una avivata o una viva, ¿verdad? Que yo no quiero fregar los platos, ni estaba tampoco partiendo el queso. Déjame irme que estoy escuchando la palabra. Ustedes saben cuál fuera la respuesta de Jesús, pero la respuesta de Jesús es impresionante. Dice, ella ha escogido la buena parte y no le va a ser quitada. Lo siento, Marta, te va a quedar sirviendo jugo o ven a escuchar la palabra. En otras palabras, el jugo había que servirlo, pero podía servirlo después de la palabra. Esa buena parte no le va a ser quitada. Y Jesús le dice con mucho amor, Marta, Marta, como diciendo, mi hija, elige la buena parte. Escucha la palabra. Y creo que es el mismo mensaje para nosotros hoy. Estás muy afanado, muy turbado para hacer cosas para mí. Y tienes que escoger la mejor parte. El servicio es bueno, pero este desenfoque es terrible en el servicio. El afán y la turbación. Le dije que no servir es malo, pero el otro extremo también lo es. Y nosotros como una iglesia que se caracteriza por servir, debemos de cuidarnos de esto. Y recordarnos de ese mensaje de diciembre y reenfocarnos en el área del servicio. A María de Betania se le menciona 3 veces en el Evangelio y 3 veces está a los pies de Cristo. En la primera, aquí escuchando su palabra. En la segunda, cuando resucitó a Lázaro, antes de resucitar a Lázaro, ella le fue a reclamar a Jesús y fue a sus pies. Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y en la tercera, cuando Jesús entró la última semana para estar en Betania, ella rompió un perfume carísimo a los pies de Jesús. Qué buen lugar para estar, a los pies de Jesús. Hermano, qué bueno y qué diferencia hubiera sido que nosotros siempre estemos a los pies del Maestro. Nuestro servicio sería más efectivo. Pero ¿qué sucede? A veces la premura de servir nos quita el privilegio de estar a los pies del Maestro. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, hermano, porque usted va a estar ministrando vacío. La queja es un problema en nuestra vida. La queja es un problema en nuestra vida. Fíjense que Marta estaba sirviendo. ¿Cómo estaba sirviendo? ¿Sabe? Como cuando nosotros nos mandaban a trapear en mi casa, uno empezaba a toquetear las cosas. ¡Pum! ¡Pum! Y la mesa, ¡pum! ¡Pum! O sea, con el palo, mientras uno mapeaba. Como el signo de protesta. Y cuando mami se daba cuenta, nos atendía, hermano. Como uno no podía responderle, ¿me entiende? Pues, respeto.
Pero uno iba así, ¡cum! 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 Y nada más pasaba un minuto y uno sentía algún objeto complicado detrás de uno. Y ahí entonces uno hacía lo mismo, más moderado y con el... No sirvamos así, hermano. Eso no es servicio. Reinaldo, ¿tú me vas a dejar hacer esto solo? La distracción es otro problema en el enfoque. Un autor lo vio de esta manera. No era que Marta tenía muchas cosas que hacer, es que ella permitió que esas cosas la desenfocaran de lo principal. Eso nos pasa, viera. Lo más importante en la vida cristiana es la parte que solo Dios ve. A menos que nos encontremos con Cristo todos los días personalmente en privado, pronto acabaremos como Marta, atareados pero no bendecidos. Si el servir a Cristo nos hace personas con quienes es difícil vivir, algo anda terriblemente mal en nuestro servicio. En informática existe un ataque, se llama DOS, Denial of Service Attack. Ustedes saben que antes de existir todo esto del Wi-Fi y estas maravillas que ahora podemos manejar mejor la impresora, antes había un servidor que era una máquina o una PC que tenía un printer conectado. Y mediante la red, uno obviamente enviaba el documento a esa máquina que tenía la impresora conectada. Esa máquina era el servidor de impresión. A las páginas web que todos accedemos están alojadas en un servidor. Se le llama hosting, es como un alquiler. Es como si este local fuera alquilado, pues ok, nosotros lo pagamos y estamos aquí pagando un alquiler. A eso se le llama hosting, pero virtualmente, porque la página de internet está alojada en ese servidor. ¿Qué sucede con este ataque de Denial of Service Attack? Es muy interesante porque el servidor tiene una capacidad, por ejemplo, de atender, se lo voy a poner más bajito, pero eso tiene una capacidad de mucho, de atender 10 usuarios, 10 hosts a la vez. Hace la solicitud Franklin, hace la solicitud Viera, hace la solicitud el pastor y el servidor va respondiendo, ok, Franklin, toma tu página, toma la página que tú quieres, toma la página que tú quieres. ¿En qué se basa este ataque? Los hackers lo usan mayormente para tumbar una página. ¿Sabes? Cuando uno va a una página y no está disponible, a veces sufren ese tipo de ataques. Hay más ataques, pero estoy enfocándome en ese. El Denial of Service Attack lo que trata es de saturar al servidor con peticiones falsas hasta que llegue a su límite. Cuando un cliente legítimo quiere acceder a ese servicio, ¿qué va a pasar? Ya el servidor está ocupado. Entonces le devuelve de, oye, no estoy alcanzable, estoy ocupado. Y es ahí cuando uno ve que la página no está accesible. Pero la página está ahí. Lo que pasa es que tiene muchas solicitudes falsas puestas por un hacker para saturar el servidor y que el servidor colapse. ¿Okay? Y yo creo que a veces a nosotros como cristianos nos pasa eso. A veces queremos hacer tantas cosas para Dios y es bueno, pero hay que tener cuidado porque hay que ver hacia dónde Dios nos ha llamado para que nosotros nos enfoquemos, porque si empezamos a hacer todo, de todo, muchas cosas, es complicado. Entonces colapsamos. ¿Okay? Entonces el maligno es como que si nos hiciera un DOS, un Denial of Service Attack. Entonces, cuando tenemos que hacer las cosas para las cuales fuimos comisionados por el Señor, entonces colapsamos. Es importante que nos reenfoquemos en el área del servicio, porque es importante servir. Y si uno no tiene claro para el cual el lugar donde Dios nos ha llamado a servir, es bueno que sirvamos en diferentes áreas, hasta que nosotros encontremos eso, que Dios nos diga, sí, es aquí, y que nosotros nos empecemos a preparar, y que empecemos a empujar con fuerza en esa dirección. Y me viene en la mente el ejemplo de los apóstoles, cuando se dio el problema de la comida, que las viudas de los griegos eran desatendidas, pero las viudas de los judíos como que tenían preferencia y les reclamaron a los apóstoles, mira, ¿qué se va a hacer con esta situación? Está pasando esto. Y los apóstoles dijeron, no era que ellos se querían grandes, hermano, es que ellos dijeron, no es justo que descuidemos la oración y la palabra para servir. Ahora, cojan hombres de buen entendimiento, de buen testimonio, hermano, para servir comida. Oiga bien, y de ahí viene la palabra diáconos. Dice, buscad hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pero nosotros no nos podemos poner a servir comida. No porque sea algo denigrante, entienda esto, es que había una labor que hacer y cada quien tiene una función en este reino. ¿Ok? ¿Me están entendiendo?
De manera que a veces, dentro del servicio, hay que decir un no para la gloria de Dios. Y esto como que hace como ruido. Y los no, esos no como que no son bien recibidos. Pero sí, por ejemplo, si Franklin me solicita para ser un vocalista aquí yo le tengo que decir que no, hermano Franklin, porque digo, Franklin, hay un oro dentro de mí, pero te va a costar mucho sacar esa voz de tenor que hay en mí. Hermano, no he sido llamado a cantar, yo he sido llamado a cantar en coro ahí con ustedes. Ay, aleluya. Pero esa no es mi función, no es mi llamado, hermano. Me voy a desenfocar si me meto en el coro y digo, Franklin, dame una oportunidad, y empiezo a cantar, revísteme. Y ustedes, oh Dios mío, Efraín, sigue en otras cosas, pero eso no es lo tuyo. Hermanos, hay que decir que no muchas veces para la gloria del Señor cuando estamos enfocados en lo que Dios nos ha llamado. No nos desenfoquemos, es importante eso. Inclinemos nuestros rostros y que el Señor nos ayude a hacer esa evaluación de esta mitad de año. Mientras los adoradores van subiendo, que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Padre, aquí estamos, Dios, rendidos a tus pies, reconociendo de que sin tu dirección nosotros andamos desenfocados. Sin tu dirección, sin tu revelación, estamos perdidos. Gracias porque tú nos has salvado en Cristo Jesús. Gracias porque hemos sido limpiados por ti. Yo te pido, Señor, que esta palabra cale en nuestros corazones. Yo te pido que esta palabra cale en las personas que no son cristianas, que redargullas de pecado esos corazones y esas mentes y que puedan dar el paso de salvación, que puedan entender, así como tú nos hiciste entender alguna vez, de que fuera de ti, Señor, nada productivo y de bien podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a nosotros honrarte con nuestro tiempo, a nosotros tener comunión contigo en todo momento, a valorar la comunión con los santos. Ayúdanos, Señor, a servirte de la mejor manera en el área que nos has llamado. Ayúdanos, Señor Jesús, a valorar lo que tú nos has dado, a no aislarnos, a no creernos ermitaños ni solitarios, sino que entender que pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Gracias por cada vida que está aquí presente. Que tu nombre sea glorificado, Dios, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pastor con todos nosotros. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor por la vida de Efraín, ministro de la palabra. Amén. Dios, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto ha sido edificado en este día? Tenemos que reenfocarnos. Hay 3 áreas. Este mensaje hay que masticarlo, amén, varias veces, porque ciertamente nos desenfocamos fácilmente. Y qué bueno que Efraín ha tocado estas 3 áreas tan importantes. Amén.